Comenzamos hoy día la clase número 11 del curso Proyecto de Vialidad Urbana. Le doy la bienvenida a cada una y uno de ustedes. Hoy día, como les voy a contar, vamos a continuar con esto de la modelación y vamos a profundizar un poquito más, hablando ya no solo de modelación peatonal, ahora vamos a hablar de modelación de vehículos. Así que me van a disculpar, yo trato voy a tratar de hacer esta clase lo más interactiva posible porque hay harto de software y harto de cosas que son más de interfaz, de programación. Entonces, y vamos a tratar de que lo hagamos lo más interactivo posible. Yo les voy comentando algunas cosas que quiero que discutamos y vamos a ir avanzando en la clase. Entonces, partamos con la presentación. Yo voy a compartir acá. Voy a compartir pantalla. Entonces, como les decía, yo al compartir no veo quién está mandando comentarios en el chat, entonces les pido que me interrumpan a viva voz o alguien que me diga que hay algún comentario en el chat y así yo lo puedo revisar. Entonces, hoy día la clase, como les decía, es sobre modelación de transporte público. Y vamos a ir profundizando. Es importante que ustedes tengan en consideración que ya vamos en los descuentos del curso, por decirlo de alguna forma, y ya nos van quedando un par de semanas de clase, y ustedes ya tienen que ir pensando en esta entrega final, ¿ya? Esta entrega final que va a ir recopilando las entregas parciales y también la incorporación de mejoras y comentarios que le hemos ido dando durante el curso. Profesor. Dale. Una pregunta, ¿cuándo es la entrega final? La entrega final es el día del examen. Ah, ya. Este curso no tiene examen propiamente tal como prueba, ni como algo físico, como una prueba así de preguntas y respuestas, sino que el examen es la entrega final. ¿Ya? Y también, perdón, ¿también se entrega como video? También como video, y lo que agregamos en este caso es que se entrega un informe. Y ese informe es la parte escrita, que no lo hemos pedido durante el curso porque la presentación es una buena forma también de interactuar e ir comentando cosas, y se supone que ya a un nivel ya más avanzado de sus proyectos, ustedes ya podrían ir escribiendo un borrador de sus propuestas, de sus diagnósticos, con las soluciones que ustedes prepararon, etc. ¿Ya? Así que todo eso igual está en el sílabus. Yo los invito a revisar. Si es que hay dudas, o porque si me faltó escribir algún detalle en el sílabus, me avisan y lo conversamos de nuevo, ¿ya? Así que muy buena pregunta. Perdón, no me fijé quién era la persona que lo comentó, pero muy bien, muy buena pregunta. Es importante que tengan en cuenta esas fechas para que se vayan preparando con anticipación, ¿ya? Y en ese sentido también hay una evaluación, que también la vamos a comentar durante esta clase, que es la tarea 3, ¿ya? La tarea 3 es justamente de modelación, y tanto modelación peatonal como de transporte público o vehicular privada, o sea, autos, y la idea es que ustedes vayan explorando un poco de sus proyectos cómo poder hacer modelación. Lo vamos a ir conversando durante la clase de hoy día, ¿ya? Así que para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, primer punto que les quería comentar, yo les mandé como clase asincrónica para que ustedes se vayan preparando, ¿cierto? Antes de esta clase de interacción, esta clase en vivo, les mandé, ¿cierto?, algunas cosas que pudieran revisar. Ahí les envié este software Passion, que lo desarrolló el profesor Rodrigo Fernández de nuestra universidad, ¿cierto? Y él desarrolló este software como parte también de una investigación que él lleva años desarrollando sobre cómo modelar el transporte público en diferentes situaciones, ¿ya? Él se ha enfocado en transporte público en superficie principalmente, o sea, buses. Sin embargo, ese software también se puede usar para estaciones de metro, ¿ya? Porque cualquier vehículo de transporte público entra a una zona de parada al final y hace este proceso de carga y descarga de pasajeros. También podría darse la necesidad de poder modelar trenes, por ejemplo, en sus proyectos y poder usar ese software. Entonces, como primer punto de esta clase, hay que recordar que, claro, está esta clase asincrónica, que simplemente fue el que ustedes revisaran
la presentación que... Denme un segundo, perdón que me vaya de acá, que hay que admitir ahí a Gastón y volvemos. Entonces, decíamos que entonces está esta clase asincrónica, que era que ustedes revisaran un poco en ese link que yo les envié sobre este software Passion. Algunas personas ya lo descargaron, me comentaron, y ahí también aparece mucha información, un PowerPoint que explica cómo se usa, incluso también hay hartas cosas que van detrás que tienen que ver con la programación del software, ¿ya? Entonces, eso era primero, y hoy día lo que vamos a ver es, antes de entrar un poquito en el detalle de Passion y revisarlo un poco, vamos a ver lo que es capacidad del transporte público. Y para ello hay dos tipos de enfoque, uno que tiene que ver más con la regresión, ¿cierto? Otro enfoque que tiene que ver más con experimentos. Y esos experimentos es lo que les voy a mostrar también hoy día y que tiene que ver con esos links que les compartí en el chat y los vamos a ir revisando, ¿ya? Entonces estos experimentos los hacemos en el Laboratorio de Dinámica Humana de nuestra universidad. Y tenemos en el centro de investigación, para quienes no han ido, está ahí arriba, ¿cierto? En la universidad, cerca del Laboratorio de Materiales de Obras Civiles. Ahí está el centro de investigación y ahí tenemos un espacio donde hacemos experimentos, donde tenemos una maqueta de un vagón de metro y hacemos estos experimentos a escala 1 a 1, donde simulamos la subida y bajada de un vagón. Y ahí probamos diferentes cosas. Ese es el enfoque experimental. Entonces, la capacidad de transporte es súper importante estudiarla, y hoy día tenemos este tema, ¿cierto? ¿Cómo poder estudiar la capacidad de transporte bajo estos diferentes enfoques? Entonces, primero quiero interactuar con ustedes, que ustedes me cuenten a partir de un poco esta foto que les muestro. Cuando no estábamos en pandemia, yo me iba en la micro, en la C02, a la universidad, y paraba justo ahí en los dominicos. Y esa era la situación que se veía todas las mañanas. Era un caos absoluto cuando llegaba la micro, y muchas veces esa micro venía vacía porque era este recorrido corto, la C02C, o venía llena de escuela militar y quedaba la embarrada. La gente quería subirse desesperadamente, y a pesar de que se pagaba fuera del paradero, ¿cierto? Y a pesar de eso, igual quedaba la embarrada. Denme un segundo para permitir que Catalina se sume también a la presentación. Entonces, bajo esa mirada y esa experiencia que yo les contaba, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Por qué es importante? Y consecuentemente, ¿de qué depende? ¿Qué es importante en el transporte público desde el punto de vista de la... Profesor, disculpe, Dale nomás. que por momentos se le va, o al menos a mí se me va su audio. O sea, como que se apaga más que se... A mí igual. Ya, bueno, muchas gracias por avisarme. Déjenme apagar mi cámara, puede ser eso también. Está afectando. Me avisan si pasa de nuevo, ¿ya? Es que se le escucha como que se estuviera alejando del micrófono. Que se tapara el micrófono, algo por ese estilo, más que algo de... No es por mala señal. No es por... ya. Déjenme ver si es que... ¿Me avisan si Ahí pasa de nuevo. Quizás el micrófono estaba un poco malo. Ahí sí, ¿o no? Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces eran los audífonos. Entonces, lo que les estaba comentando, vamos un poco a la presentación. Me avisan de verdad con toda confianza si es que pasa algo así también, ¿ya? Entonces, lo que les estaba diciendo era, ¿por qué es importante medir esta capacidad de transporte público y de qué depende? Y esta era la experiencia que yo les contaba cuando tomaba la micro para ir a la universidad, y estaba esta micro detenida en el paradero haciendo esta carga de pasajeros principalmente. En este caso, como ustedes saben, no hay mucha descarga, pero porque mucha gente sube, ¿cierto?, a la universidad y a los trabajos allá en San Carlos de Apoquindo. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Por qué era importante medir la capacidad en este caso? ¿Por qué era importante ver esta situación? ¿Y qué significaba para el transporte público, para la operación propiamente tal? Entonces, para un poco ir recogiendo esa impresión de ustedes, quiero trasladarme a menti.com, ¿cierto? Lo que ustedes ya conocen un poco cómo funciona, ¿cierto? Entonces, volvamos a esta forma, ¿cierto?, de interactuar, donde yo les pongo una pregunta, ¿cierto? Les digo, ¿de qué depende esta capacidad del transporte público? Y si ustedes se meten a menti.com y buscan, ¿cierto?, el código
ponen el código, perdón, 49259783. Que me digan ustedes, bajo un poco esa mirada que yo les mostraba con esa experiencia de tomar la micro, la C02 ahí en los dominicos. ¿Por qué es importante medir la capacidad del transporte público? Perfecto, ¿de qué depende? Del número de usuarios. Eso es lo principal. Una de las cosas más importantes es la cantidad de pasajeros que sube y baja, ¿cierto? Y también la cantidad de pasajeros que está dentro del bus, ¿cierto? En este caso que poníamos como ejemplo esta parada. La frecuencia es muy importante, claro. Acuérdense que también está la regularidad, que es distinto. La frecuencia es, por ejemplo, pasan, no sé, 5 buses por hora, pero no es lo mismo regularidad, que es que los 5 buses pasen al mismo tiempo, van todos en cola, ¿cierto? En fila. Eso es distinto. Cumplen la misma frecuencia, pero es distinta la regularidad, ¿cierto? Entonces, el tiempo de detención es algo súper importante y tiene que ver con el número de usuarios, ¿cierto? Muy buen punto. Las dimensiones del vehículo, muy importante también, y tiene que ver con el diseño, el número de puertas, cuántas puertas se abren, el tema del pago, ¿cierto? Si se paga afuera o se paga adentro del bus, en este caso, ¿cierto? El número de paradas, muy importante también. Y bueno, dimensiones del vehículo y tamaño de la micro van muy ligados, ¿cierto? Fíjense un poco la diferencia cuando yo por ejemplo me subo a la micro que es de piso bajo, como esto oruga, y que no hay escaleras, ¿cierto? No hay escalones, y yo puedo ocupar toda la planta, salvo la gente no ocupa mucho esa parte del acordeón, ¿cierto? Esa parte de la unión entre las dos partes del vehículo, ¿cierto? Donde el vehículo tiene esa flexibilidad para girar, ¿cierto? Como ¿cierto? Esa concuna, la parte de la flexibilidad. Esa parte de ese acordeón no se usa, ¿cierto? Entonces es importante cómo estamos usando el espacio independiente de las dimensiones del vehículo. Ese es un punto que quiero mencionar. Y muy buen punto lo que ustedes van marcando acá. También, por ejemplo, cuando hay escaleras, en la misma micro, la C02, hay partes que no se pueden usar, ¿cierto? Porque la gente prefiere estar más cerca tal vez de las puertas de salida, entonces se aglomera en el hall de entrada. Entonces hay todo un comportamiento que se da detrás de un diseño y ese comportamiento afecta el tiempo de detención, por ejemplo, en una parada, ¿cierto? Si se bloquea la entrada, yo no puedo seguir subiendo pasajeros y empieza a generarse un cuello de botella. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas que están marcando acá y que tienen mucho sentido, ¿ya? Me hace mucho eco y le agradezco mucho por ir poniendo la conectividad también muy importante, y conectividad me imagino también desde el punto de vista de conexiones de circulación, pero también con el tema digital hoy en día. Saber cuándo viene el próximo bus, por ejemplo, toda esa parte que tiene que ver más con el GPS, dónde están ubicados los buses, la operación. ¿Se fijan? Hay muy buenos puntos que ustedes mencionan acá, y los puntos de interés también son súper importantes, saber cuándo viene la próxima parada, dónde me tengo que bajar, etcétera. Muy buen punto, voy a sacarle un pantallazo a esto. Súper interesante. Vamos a la... Muy buen punto. Profesor, disculpe, parece que ahí se logó el micrófono. ¿Ahí volvimos? Ahí sí. Ahí sí. Puede ser que cuando cambio de pantalla y me voy para adelante o para atrás y tal vez se pierde un poco. ¿Ya? Pero gracias por avisar. Entonces, bueno, ¿por qué es importante medir la capacidad de transporte público y de qué depende? Bueno, todo lo que ustedes dijeron está súper bien, ¿cierto? Y una de las cosas importantes es esto que está acá, ¿cierto? El principal cuello de botella, ¿cierto? En un recorrido, por ejemplo, de transporte público, son los paraderos y las estaciones. Ese es el gran tema, al final. Entonces, el transporte público hoy día se ve afectado por los paraderos, la cantidad de pasajeros, todo lo que ustedes mencionaron, ¿cierto? O sea, en términos de buses, los buses, el gran conflicto no son las intersecciones, por ejemplo, o no son de repente los desplazamientos probablemente tal, sino que son los paraderos. Ese es el gran cuello de botella. Un bus puede estar parado 5 minutos subiendo y bajando pasajeros o más, y eso hace que se atrase toda la programación que tenía pensado el operador, ¿cierto? Lo mismo en las estaciones de tren, ¿cierto? Un tren puede estar esperando 3 minutos subida y bajada, y piensen que, acuérdense que la línea 1, cuando está a capacidad, sin pandemia obviamente, un tren, o sea, el tiempo entre trenes es aproximadamente entre 1 y 2 minutos.
Entonces, que un tren se demore 3 minutos, que parecería poco, para la situación puntual de alta densidad, es bastante, ¿cierto? Genera una complicación del punto de vista de la operación completa de todo el sistema. Se atrasa el tren que viene atrás. ¿Cuántas veces a ustedes les pasó que estaban esperando en la estación anterior y estaban detenidos porque el conductor decía, no puedo avanzar porque hay un tren adelante detenido, ¿cierto?, en la parada, en el andén, y no puedo avanzar porque tengo que mantener una distancia entre trenes, entonces tengo que esperar hasta que se desocupe el andén para poder avanzar. Y eso genera demoras, etc. Entonces sí, termina siendo ineficiente, ¿ya? Entonces, no es menor esto del cuello de botella que se genera, para que ustedes lo vayan considerando importante, ¿cierto? ¿Y cómo se mide la capacidad? Bueno, esto también recordando algunos cursos que ustedes han tenido antes, ¿cierto? Especialmente el que les mencionaba de Rodrigo Fernández con su software Passion, donde él tiene todo un libro dedicado a esto, que es el libro de teoría del flujo vehicular, para que ustedes lo busquen, ¿cierto? Entonces hay toda una línea de investigación y de docencia en esa pero aquí vamos a recordar algunas cosas. La capacidad del transporte público se puede entender como una función que depende, ¿cierto?, de la cantidad del espacio disponible, ¿cierto?, la cantidad de sitios que tengo para poder parar, ¿cierto? Si tengo pocos sitios, bueno, no van a poder caber la cantidad suficiente de vehículos, ¿cierto? Pero también depende, como bien ustedes lo dijeron, del tiempo que se demora, ¿cierto?, en subir y bajar la gente, y por tanto, este tiempo que ocupa este vehículo en esta área de parada. Y también de un parámetro 0,1, parámetro alfa, que depende si es que está bloqueado o no este paradero o esta estación, ¿ya? Entonces, esta es un poco la fórmula que pareciera ser simple, pero detrás de esto hay una cantidad de cosas que pueden ustedes ir encontrando más en detalle con las referencias que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, esta capacidad va a estar determinada por este n, multiplicado por este parámetro alfa y dividido por este tiempo. Por lo tanto, si tengo mayor n, mi capacidad aumenta, ¿cierto? Ahora, no necesariamente aumenta en la misma proporción, porque hay veces que los buses, por ejemplo en el caso de superficie, los buses no siempre son eficientes cuando de repente no hacen buenas maniobras de entrada y salida a los sitios. Entonces, no necesariamente una mayor cantidad de sitios significa más eficiencia. Hay toda una línea investigativa por ahí. Pero sí, efectivamente aumenta. Y como hay una división, ¿cierto?, por el tiempo de ocupación, obviamente a mayor tiempo de ocupación, mi capacidad disminuye, ¿cierto? Entonces, obviamente hay toda una línea de investigación detrás de, ojalá yo pueda tener un tiempo de ocupación lo menor posible, ¿cierto? Donde yo pueda aumentar mi capacidad. Entonces, ¿cómo yo mido este tiempo de ocupación? Y este tiempo de ocupación se mide con un tiempo de aceleración y frenado, o sea, el vehículo va a frenar, ¿cierto?, para poder entrar a esta zona de parada, y obviamente después de la descarga y carga pasajero, va a salir, ¿cierto?, va a acelerar, ¿cierto?, va a poder salir e incorporarse de nuevo a su ruta. Pero también va a ser importante calcular el tiempo de servicio de pasajero. Y ese tiempo de servicio se compone de cosas. Una de esas es el tiempo de apertura y cierre de puertas, el tiempo el tiempo de subida, la cantidad de pasajeros que suben, el tiempo de bajada y la cantidad de pasajeros que bajan, ¿cierto? Y siempre hay un tiempo extra, ¿cierto? En el caso de la superficie tiene que ver con semáforos, demora, ¿cierto?, una cola eventual, la dificultad de reincorporarse, ¿cierto?, a la pista o a la ruta nuevamente, en fin, ¿cierto? Entonces es súper importante que les quede muy marcada esta diapositiva, es algo muy importante que ustedes lo consideren. Estas fórmulas son una de las tantas que hay sobre capacidad. Hay otras que son un poquito más detalladas, pero esta es la que más representa un poco lo que pasa en una situación como las que les mostraba en la foto anterior, ¿cierto? Con esto de esta micro que tiene que descargar y cargar pasajeros, ¿cierto? Entonces es importante que se queden con esta figura, ¿ya? Y a partir de esto vamos a ir explorando un poquito qué es lo que es este TSP, ¿cierto? Este tiempo de servicio de pasajero. Y para que ustedes entiendan un poco una representación, en el caso del Metro de Santiago, aquí me avisan si se puede ver bien el video que les voy a mostrar y si se escucha, ¿ya? Pero quiero que ustedes entiendan qué es lo que sería esta capacidad y que me vayan contando, ya cuando termine el video,
¿Qué variables encontraron ustedes importantes en el caso del metro para calcular la capacidad? Vamos a poner... ¿Qué me pueden decir de este video? ¿Qué les llama la atención en el caso del metro para calcular la capacidad? ¿Qué necesitaría yo mirar? ¿Qué variables están detrás? Ya vimos un ejemplo de los buses, ¿cierto? Con cosas como el tema del pago, la gente aglomerada por las puertas. Acá tenemos múltiples puertas distintos, ¿cierto? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Qué me dicen? La cantidad de puertas. Muy buen punto, la cantidad de puertas. ¿Sí? ¿Qué pasa con la cantidad de puertas? O sea, depende de sus dimensiones y la cantidad de los lugares donde puede haber flujo de peatones. Por lo tanto, si hay más puertas, uno asume que puede que el intercambio sea más rápido. Exacto. Ahora, ¿los pasajeros saben dónde está la puerta antes de que llegue el tren? Los que esperan, no. Los que esperan no, ¿cierto? Ahora, los que están adentro del tren se van acomodando, ¿cierto? Para ir saliendo, ¿cierto? Pero es súper interesante ese punto, ¿cierto? Ahora, algo que estamos viendo acá es que hay andenes, en este caso laterales, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas puertas se usan? La mitad de la capacidad del... La mitad de la capacidad de las puertas, ¿se fijan? Entonces, en este caso, pareciera ser que estamos usando no eficientemente las puertas, ¿cierto? Entonces, los pasajeros tienen que hacer la carga y descarga simultánea en la misma puerta, ¿cierto? Hay pasajeros que están esperando, ¿cierto? Se van acomodando, ¿cierto? Y eso podría evitarse tal vez poniendo andenes centrales también, cosa que la gente pueda salir por un andén y entrar por otro, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el pasajero sale del vehículo? ¿Se fijan que de repente hay algunos que no saben para dónde ir? Pueden ir para la izquierda o para la derecha. ¿Qué pasa con la información también? Otro punto importante, ¿cierto? Entonces, yo creo que si bien la capacidad está determinada por cosas como las que vimos, como el tiempo de ocupación, ¿cierto? Y el número de sitios, hay veces que el número de sitios está limitado. Por ejemplo, acá no puedo agrandar el espacio de andén, ¿cierto? Porque el largo de andén está determinado por el largo de lo que tiene el túnel, ¿cierto? Disponible de la estación, ¿cierto? Entonces hay ciertas limitaciones que hay que considerar y hay otras cosas, factores externos, que nos van a ayudar a que este tiempo de ocupación pudiera ser menor, ¿cierto? Como el tema de las puertas, como el tema de la información, ¿cierto? Por ejemplo, las puertas en andén, que se ponen justo cerca de la línea amarilla que ven ustedes en el andén y que permite saber dónde está la puerta del tren, ayuda a que la gente se ubique en esas puertas antes de subir y por lo tanto la subida y bajada sea más eficiente, por ejemplo. Entonces hay hartas cosas que vienen detrás, ¿se fijan? Entonces espero que le haya motivado un poco este video para ir descubriendo esos elementos, ¿cierto? No sé si alguien más quisiera comentar algo, pero muy buen punto el anterior de las puertas. ¿Sí? Si no hay más comentarios, sigamos. ¿Ya? Sí, igual me pueden hacer comentarios al final de la presentación, no hay problema. Entonces, ¿de qué dependen las demoras y las colas? ¿Ya? Entonces, un primer punto es, obviamente, depende de la cantidad de buses y trenes que está entrando, ¿cierto?, al paradero o a la estación, ¿cierto? Si tengo muchos buses entrando, me va a empezar a pasar que hay demora y colas tanto para los pasajeros como para los vehículos, ¿cierto? Obviamente van a haber colas si es que hay muchos pasajeros que suben y bajan, y eso se ve típicamente en los paraderos de Transantiago, y obviamente va a depender de los tiempos de apertura y cierre de puertas. Si es muy lento eso, va a generar más demora, ¿cierto? Los tiempos de frenado y aceleración, y acá es un punto súper importante. Hay que considerar esto dependiendo de cada situación. En el caso de los trenes, que es algo muy particular, los trenes tienen diferentes tiempos de frenado y aceleración. ¿De qué depende? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente este concepto de tiempo de frenado y aceleración? ¿De qué dependerá?
¿Alguien que quisiera aportar ahí en esa línea? Me imagino que por lo menos la micro puede tener como, no sé, mucho tráfico o taco y en teoría el metro no debería tener nada adelante. Sí, muy buen punto. O sea, tiene que ver con la cantidad de vehículos que están alrededor. Muy buen Sí, punto, muy buen punto. También depende de una cosa aerodinámica. ¿En qué sentido? Un tren, por ejemplo, que se va aproximando al andén, no puede ir entrando muy rápido, porque hay gente esperando en el andén, ¿cierto? Entonces tiene que bajar su velocidad y obviamente la bajada de velocidad va a depender muchas veces de la cantidad de gente que está en el andén. Y también pasa muchas veces que los trenes, si ustedes se fijan, tienen una distancia entre el tren y el andén, que es una distancia muy pequeñita, y esa distancia se da principalmente porque el tren tiene que acercarse al andén, pero si va muy rápido y esa distancia es muy pequeña, el andén, o sea, el tren se puede mover un poquito para los lados, ¿cierto? Y puede romperse esa parte del tren, ¿cierto? Al chocar con el andén. Entonces, hay una distancia que hay que considerar, ¿cierto? Esa brecha horizontal. Y esa brecha horizontal permite al andén entrar un poquito más rápido. Y cuando no está esa brecha, muchas veces tiene que andar más lento. Entonces, tiene que ver con el diseño también. ¿Se fijan? Tiene que ver también con la capacidad del motor, ¿cierto? Capacidad también de infraestructura, ¿ya? Pero hay harto que decir detrás, ¿cierto? El tiempo de aceleración también va a depender de cuánta cantidad de personas se subió al vehículo. Si el vehículo va completamente lleno, está más pesado, naturalmente, ¿cierto? Y por lo tanto le va a costar más acelerar, ¿cierto? Entonces tiene que ver también con otras cosas, ¿se fijan? Es muy, muy interesante ese tema y tiene que ver tal vez con otros conceptos un poquito más con mecánica, ¿cierto? Pero están relacionados, ¿ya? Bueno, y depende de otras cosas también, ¿cierto? Pero principalmente de esos puntos que les menciono ahí. Ahora, también recordando algunas cosas de cursos anteriores, eh, acá hay gráficos que muestran un poco en el eje horizontal está el grado de saturación. ¿Se acuerdan que el grado de saturación es el flujo, ¿cierto? Dividido por su capacidad. Entonces, y por el vertical, ¿cierto? Están estas demoras, ¿cierto? Y las colas, ¿ya? Entonces, un poco ahí se va marcando un poco cómo esta curva tiende a ser exponencial cuando se llega, por ejemplo, a nivel del 60% de la capacidad, o sea, un grado de saturación del 0,6 genera que las demoras en los buses, en caso de los paraderos de buses, se empiezan a disparar ya exponencialmente. O sea, yo debiera de preocuparme cuando empieza a pasar esto, ¿cierto? O sea, tengo que tratar de evitar, este gráfico nos muestra que tengo que tratar de evitar llegar a niveles del 60% de la capacidad, porque ahí, después de eso, las demoras se van a empezar a comportar más exponenciales. Y por lo tanto tengo que diseñar pensando eso también, ¿cierto? Entonces aquí un poco las curvas de estos estudios nos muestran eso. Un poco parecido con las colas, ¿ya? Entonces, ¿cómo medir este TSP, este tiempo de servicio de pasajeros, que es un componente dentro del tiempo de ocupación? Un primer enfoque habla de que se mide, ¿se acuerdan las variables? La cantidad de pasajeros que suben, la cantidad de pasajeros que bajan, y el TSP propiamente tal. Se mide eso en terreno, ¿cierto? Y a través de regresión, ¿cierto? Algunos métodos de regresión, se estiman los parámetros beta. Esos parámetros beta se van obteniendo, ¿cierto? A partir de estos métodos. Y aparece entonces otro enfoque, ¿cierto? Que tiene que ver con medir el tiempo, perdón, medir la cantidad de pasajeros que suben, pasajeros que bajan y el TSP, y además los parámetros beta que tienen que ver con estos tiempos, pero en experimentos. Ya les voy a explicar bien qué significa un poco cada una de las cosas. Esta es la fórmula, ¿cierto? En el enfoque 1. El PST, el tiempo de servicio de pasajero, ¿qué es lo que depende? Depende de un tiempo muerto de apertura y cierre de puerta, depende de cuánta gente sube, cuánta gente baja y multiplicado por sus propios tiempos. Entonces, en el enfoque 1 lo que se hace es calcular de alguna forma los valores beta a partir de estos métodos de regresión y se tiene estos valores medidos de PST y de PS, o sea, la cantidad que sube de pasajeros y la cantidad que baja. ¿Ya?
Eso es con respecto al enfoque 1, y esa es como se utiliza principalmente. Ahora, desde mi línea de investigación, yo utilizo más el enfoque 2. El enfoque 2 es que yo mido prácticamente todo, ¿cierto? Tanto el TSP, como la cantidad de pasajeros que suben, como también los tiempos. Y eso se hace a través de experimentos. Y los experimentos son en el Laboratorio de Dinámica Humana, donde tenemos la posibilidad de hacer pruebas con diferentes configuraciones de andenes, trenes, y vamos mezclando cosas, vamos a probar anchos de puerta, como bien se decía antes, la cantidad de puerta, el ancho de puerta es importante, la densidad, estas brechas, las distancias, ¿cierto? Y también se puede controlar las variables, ¿cierto? Para ir cambiando solo una, cosa que en el metro no se puede, porque de repente tú en el metro tienes muchos factores afectando una situación, y aquí solamente cambias una cosa y después el resto la mantienes constante o fija, de alguna forma. Y se pueden encontrar cosas bien extrañas, cosas que no se pueden probar en la realidad. Yo no puedo ir a cambiar el ancho de puertas, por ejemplo, a 1 metro, no puedo ir a cambiar la brecha vertical, pero sí acá en el experimento lo puedo hacer y puedo probar diferentes posiciones del pasamano, puedo probar cómo ayuda el flujo de subida y bajada, etc. ¿Ya? Ya vamos a ir explicando un poquito eso. Y estas son algunas fotos de lo que se ha experimentado en el laboratorio. Hay varias otras cosas más que las invito a revisar en una de las páginas que les comenté en el chat. Me voy a salir de acá, probablemente se puede cortar un poco la comunicación, pero voy a volver. Entonces, espero que se esté escuchando. Esta es la página que yo lo invito y la invito a revisar. Este es nuestro grupo de estudios de transporte. Acá está wandes.cl/get. Y ustedes si se meten, principalmente en investigación, ahí aparecen los proyectos de investigación actuales. Profe, no se le escucha. ¿Ahora sí? Algo mejor. ¿Algo mejor? ¿Por ahí sí? Sí. Ya, Ahí sí. gracias por avisar. Fue el cambio de pantalla. Les comentaba que esta es la página del grupo de estudios de transporte. Se meten a wandes.cl/get y lo que ven en investigación, después hacen el link en investigación y ven la cantidad de proyectos que tenemos actualmente en curso, siendo uno de ellos, uno que estoy yo, que el primero de acá, y lo invito a entender un poquito de qué se trata y les puedo comentar más en detalle de qué es lo que estoy haciendo, pero básicamente es estudiar el comportamiento de pasajeros bajo diferentes configuraciones. También pueden descargar cosas acá interesantes, fotos, etc. Y aparece una cantidad de información no menor que tiene que ver con cosas que hemos hecho. Y acá lo invito también, lo voy a ir mostrando en las diapos que vienen, pero aprovecho de presentarles un poco algunas cosas. Me avisan si se ve también, pero este, por ejemplo, es un experimento donde usábamos inteligencia artificial para poder detectar los pasajeros, ¿cierto?, que subían y bajaban de este vagón que tenemos en el laboratorio. Entonces, si se fijan, esto va más allá que el transporte en sí mismo, es algo que es interdisciplinario, donde se combinan las lógicas de eléctrica, computación, transporte, entre otras, ¿cierto? Entonces, un poco acá pongámosle play, ¿cierto? Y se va a ir viendo cómo se va detectando los pasajeros a medida que van saliendo, ¿cierto? Incluso pasajeros que pueden tener alguna movilidad reducida, por ejemplo, y donde de repente usan algún bastón o alguna otra condición, también aparecen ahí, también se van detectando, ¿se fijan? Y ahí van subiendo, o sea, bajan primero y después van subiendo, y esta forma de detección que muchos de ustedes tal vez ya conocen, pero que para efectos de este tipo de investigación es súper interesante porque nos permite de alguna forma evitar el conteo manual, por ejemplo. Entonces, como ustedes pueden ver, se va haciendo la subida y bajada, primero bajan, después suben o viceversa, y va permitiendo entonces detectar estos pasajeros. ¿Ya? Entonces, ese es un primer video que les puede llamar la atención y eso es parte de la investigación que hacemos nosotros. ¿Ya? Un segundo video que les quería contar es que también nosotros hacemos experimentos con pasajeros, pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. Y en este caso podemos ver cómo una brecha horizontal
que tiene que ver con esta distancia que les digo del andén y el tren, no permite que un pasajero pueda subir, ¿cierto? Cuando usa silla de ruedas, ¿cierto? Entonces, si esa distancia es muy alta, no lo va a poder lograr, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se puede ver cómo la persona en silla de ruedas se queda ahí atrapado en la mitad, por ejemplo. Entonces, al final necesita asistencia y tiene que levantar sus ruedas delanteras para poder hacerlo, ¿se fijan? Y ahí se va probando diferentes distancias y se va logrando ver cuál es la distancia no óptima, pero adecuada para poder subir y bajar. Y aquí se da cuenta de alguna forma que cuando es 7 centímetros o más, es súper complicado. De hecho, 5 centímetros es ya aceptable, pero igual se baja y se sube con cuidado. ¿Se fijan? Entonces hay mucho de experimentación acá, muy interesante, que lo invito a participar y a conocer. Y aquí les quiero presentar otro video, y aquí quiero que ojalá seamos un poco más interactivos. Espero que me estén viendo y se esté entendiendo lo que yo quiero transmitirles. Entendiendo que yo les comenté que el tiempo de servicio de pasajeros depende del tiempo de apertura y cierre de puerta, de la cantidad que sube, del tiempo que demoran en subir, de la cantidad que bajan y del tiempo que demoran en bajar. Quería proponerle a ustedes un ejercicio. Quien quiera participar de forma voluntaria. ¿Cuánto es el tiempo de subida, el TSP de subida y el TSP de bajada en este caso? ¿Qué me pueden decir? ¿Ya? Voy a poner play para que ustedes estén atentos. ¿Ya? Allá voy, para que vayan contando también lo que tengan que contar. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Me pueden decir sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tienen que ver qué variables son las que tienen que medir y me tienen que decir al final cuál es el tiempo, el TSP, ¿cierto? El TSP final, siendo que acá hay una limitación, la advierto de antemano, acá tenemos subida primero y después bajada, no hay subida y bajada simultánea, pero es para que ustedes hagan el ejercicio, ¿ya? Allá voy. Ya. Primero, ¿qué variables tuvieron que medir? ¿Quién se acuerda de lo que era el TSP? ¿Me pueden ir diciendo? Tiempo de apertura de puerta. Debe ser, Tiempo de apertura puerta. ¿Cuánto fue el tiempo de apertura? puede ser no sé, no lo veo, un segundo. ¿Un segundo? ¿2 Sí. segundos? Menos, En general, menos de un segundo, diría yo. o menos de un segundo, ¿cierto? En general, el tiempo de apertura incluso y de cierre, la suma de los dos, va entre 0 y 2 segundos. ¿Ya? Para que ustedes tengan en cuenta. Perfecto. ¿Qué otra variable midieron? El primero que entra y el último que entra. Ok, en términos de tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto Sí. fue ese tiempo? Yo puse o sea, lo que medí completo fue desde que se abrió la puerta hasta que se cerró, y ese tiempo completo fueron 9 segundos con 9, casi Ok, 10 segundos. casi 10 segundos, Deben perfecto. ser 7, más o menos, lo que se demoran en entrar. 7, 8. Perfecto. En teoría deberíamos haber hecho el tiempo, ¿cierto? Entre el primero que entra, ¿cierto? O sea, bueno, claro, desde el momento que se abren las puertas, ¿cierto? Se termina de abrir, desde ahí, ¿cierto? Empieza a contar, por ejemplo, en este caso, subieron primero. Entonces de ahí empieza a contar el tiempo de subida hasta el último que sube, ¿cierto? Ahí se debería parar. Y ese tiempo es el tiempo de subida. Ahora, ese es el tiempo que demoraron todos en subir. La pregunta es, ¿cuánto es el tiempo promedio de subida por pasajero? ¿Cómo calculo eso? ¿A alguien se le ocurre? El tiempo dividido en la cantidad que subió. Exacto, muy bien. Entonces, ¿y eso más o menos cuánto podría ser? No me fijé cuántos subieron. ¿De 10 personas? ¿15?
¿Viste? Súper importante. Entonces, eso también es importante. Acuérdense que ustedes me mencionaron al principio que una de las cosas más importantes era la cantidad de pasajeros que suben y la cantidad que baja. No olvidarse eso. Entonces, también, cuando ustedes hagan esa división, tienen que considerar la cantidad que sube y baja, ¿ya? Es alrededor de unos 25 más o menos. Es súper rápido, yo también no lo alcancé a contar muy bien, pero eso es importante, por eso también yo les mostré en otro video lo de la inteligencia artificial, que si no tenemos ese tipo de herramienta, lo manual es muy difícil de controlar, porque hay muchas variables, el ojo humano, ¿cierto? Es difícil de precisar ese tipo de conteo cuando es muy rápido. En cambio, la tecnología tal vez te lo permite más fácil, ¿ya? Bueno, y el mismo ejercicio lo hacen para la bajada, ¿cierto? O sea, desde que parte el primer pasajero bajando hasta el cierre, hasta justo antes del cierre de las puertas, ¿cierto? Hasta el último que baja, ese es el tiempo de bajada, ¿cierto? Y por tanto, entonces, el tiempo de bajada, después podemos sacar cuánto se demora en promedio cada pasajero en bajar, y ahí dividimos entonces, obviamente, el tiempo total por la cantidad de pasajeros, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces una proporción. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? Profe, una consulta respecto a que si los tiempos de bajada y de subida se cruzan, porque pasa mucho que de repente la gente no respeta que bajen las personas y empiezan a subir. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se considera el tiempo total nomás de subida y bajada, o no? Es que ahí hay que tratar de individualizar los que bajan y los que suben. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres calcular el tiempo de los que suben, tú supuestamente debieras partir con el tiempo del primero que sube, antes de la espera, ¿cierto? O sea, hay veces que los pasajeros están esperando, ¿cierto? Y entonces empiezan a esperar antes de subir porque están bajando los pasajeros. Ese tiempo tú lo consideras como el tiempo de bajada, porque ahí están bajando pasajeros. Entonces, cuando apenas suba uno, ahí parte de alguna forma el tiempo de subida. Ahora hay diferentes formas de calcularlo. Hay algunos que consideran que el tiempo de subida parte cuando se abren las puertas también. Yo creo que es una muy buena pregunta y depende un poco del método que se utilice. Yo, por ejemplo, para mi doctorado consideraba que comenzaba el tiempo cuando empezaba el primer pasajero a pasar una línea que se aproximaba al andén, o sea, como que se aproximaba a las puertas del tren, perdón. Y ahí consideraba que ese era el primer tiempo inicial. Y de ahí partía el tiempo corriendo hasta el último que salía de esa línea, que era casi como la línea amarilla. Más que quien subía propiamente tal, porque es como lo que tú dices, hay gente que igual se está aproximando a subir, igual es parte del tiempo al final, que no necesariamente es un tiempo que no hay que considerarlo, porque al final no está pudiendo subir. Es una muy buena discusión esa de cuál es el tiempo preciso. Eh, sí, me dejas como también con la inquietud de darle una vuelta también y responderles tal vez con más precisión. Pero muy buen punto. Sí, lo agradezco mucho. No, gracias a usted, profe. Sí, Ahí cualquier cosa no avisa. Sí, pero te fijas que da para harto para conversar. De hecho, claro, en teoría también está la idea de, claro, ese tiempo afecta muchas veces también por la cantidad de gente que está dentro del tren también, ¿cierto? En este ejercicio que yo les mostraba, no hay gente dentro del tren también. Entonces también hay ciertos supuestos que yo aquí no lo estoy considerando y obviamente eso cambia en la realidad. Entonces, hay otras cosas que están afectando los tiempos de subida y bajada y que tal vez no lo estamos considerando. Pero muy, muy buen punto. Me gusta que estén atentos y me desafíen a mí también a ir comentándome estas cosas. Muy, muy buen comentario. Ya, voy a cambiar de pantalla, así que probablemente se va a cortar un poco y vuelvo en un segundo. A ver, veamos. ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, justo antes le estaba mostrando algunos videos de experimentos. ¿Y qué pasa ahora, por ejemplo, con el TST? Ahora se fue el audio. A ver. Ahí volví. no. Ya, Ahí sí. muchas gracias por avisarme.
Entonces, aquí está el video ahora del metro. ¿Cierto? Ahí justamente estábamos discutiendo antes qué pasa con el tiempo de subida y bajada, pero claro, en un experimento. Pero ¿qué pasa ahora en la vida real? Entonces, quiero que también hagamos el mismo ejercicio, a ver si empezamos a discutir qué es lo que viene con este TSP, cómo se calcula con las variables que conversamos, ¿ya? Para que estén atentos, aquí voy a correr el video, para que estén mirando, ¿ya? 1, 2, 3. Ay, perdón. Ahí. Ya. ¿Qué variables entonces tuvieron que medir? A ver quién me puede sugerir. La cantidad de gente que sube y baja. Perfecto, ¿cierto? Incluso, ¿qué otra variable adicional al TSP? ¿Quién se fijó en una cosa que tiene que ver con el tiempo de ocupación? ¿Qué pasó con les voy a soplar, qué pasó con la llegada y la salida? Hay un tiempo, ¿se acuerdan? Un tiempo de frenado, ¿cierto? Y un tiempo de aceleración, ¿cierto? ¿Alguien midió el tiempo de frenado y aceleración? ¿No? ¿No se dieron cuenta de eso? No, profe. ¿No? Bueno, pero se fijan, también era importante haberse dado cuenta un poco de eso, ¿ya? El tiempo de frenado más o menos fueron unos 12 a 15 segundos y el de aceleración más o menos parecido, ¿ya? Entonces acuérdense acá también, en este video lo mismo, la cantidad de pasajeros que suben y bajan, el tiempo, ¿cierto?, que demora cada uno, ¿cierto? El tiempo de apertura y cierre de puertas también, algo que tenemos que revisar ahí, ¿ya? Entonces, aquí también había un ejemplo ahí de video real de metro, como para que hiciéramos un poco de experimentación en la clase, ¿ya? Y pasemos al siguiente punto. ¿Qué pasa con la modelación del transporte público? ¿Cómo puedo simular esta situación? Porque una cosa es lo que le estoy contando de los modelos más analíticos, que tienen que ver con las capacidades, ¿cierto? Cómo se calculan estas fórmulas, ¿cierto? Modelos analíticos. Pero ¿qué pasa con la modelación a nivel de simulación? Y para modelar vehículos, de alguna forma, primero hay que entender el sistema de cola. También el tema de paradero o estación, ¿cierto? Que se entiende. Y de alguna forma ir entendiendo cómo se van relacionando las dos cosas. Entonces, obviamente, paradero o estación es donde confluyen, ¿cierto? Como dice ahí, los buses, trenes y pasajeros. Y el sistema de cola, ¿cierto? Es importante que ustedes lo tengan en cuenta en el sentido de que los pasajeros llegan al paradero o a la estación independiente al bus o tren, obviamente. No hay una programación. La gente puede llegar de diferentes formas, por diferentes motivaciones, y en cambio, los vehículos, ¿cierto?, llegan obviamente al paradero o a la estación con una programación muchas veces definida por un programa, por un itinerario, ¿cierto? O en base a la demanda, ¿cierto? En base a la frecuencia que hay, ¿cierto? O en demanda, ¿cierto? Dependiendo de la demanda, de repente se despacha un bus o un tren adicional. Muchas veces ustedes escuchaban eso de que se está despachando un tren adicional al sistema, y no sé si se acuerdan, pero muchas veces el tren no se detenía en todas las estaciones, o muchas veces el tren lo que hacía era llegar hasta cierta estación y después se devolvía el recorrido, ¿cierto? Entonces había un servicio, por ejemplo, para quienes usaban el tren, ¿cierto?, el metro para llegar a la universidad, quienes llegaban hasta Manquehue tenían que cambiarse a
a otro servicio, ¿cierto? Que llevaba el tren, ¿cierto? Hasta los Dominicos, por ejemplo. Entonces, lo que pasaba ahí era que cuando llegaba a Manquehue, el tren podía devolverse, ¿cierto? Y así, de alguna forma, mejoraba la frecuencia, ¿cierto? Porque el tren no completaba todo el recorrido, sino que llegaba hasta cierto punto y después retornaba. Entonces, y también es importante que en este caso la cola de los buses, ¿cierto? En el caso de los buses, muchas veces puede ser random o pelotón, ¿cierto? Y en ese caso es distinto. Obviamente los trenes no es lo mismo, ¿cierto? Porque hay una programación y no hay otros vehículos alrededor. Pero en el caso como tenemos buses, hay tráfico alrededor y muchas veces el tráfico afecta que el bus llegue a la hora programada, ¿cierto? Entonces, muy importante esto que tiene que ver con la operación, ¿ya? Y aquí muy interesante también para la gente para ustedes que están especialmente en industrias, los ingenieros civiles industriales, todo lo que tenga que ver con la operación del sistema y cómo esto se puede optimizar de mejor forma, ¿ya? Entonces hay veces que puedo trabajar la programación a tiempo fijo, o puede ser esto a nivel de grupo o pelotón y tiene que ver con un poco con cómo afecta el tráfico a estos vehículos. Y también es importante que la cola de pasajeros obviamente no siempre es constante, como decíamos, salvo en la salida del metro, obviamente, ¿cierto? Porque en la salida de los trenes la gente sabe que, o sea, los operadores saben que los pasajeros van a ir saliendo a medida que los pasajeros van saliendo del tren, ¿cierto? Que para en la estación, entonces, y como va a cierta frecuencia el tren, ya saben que va a salir cierta cantidad en la próxima estación, etcétera, ¿cierto? Entonces no necesariamente ahí hay grupos o pelotones de pasajeros, ¿cierto? Y un poco entrando en detalle en este modelo Passion, que yo le sugerí descargar. Entonces aquí es importante que ustedes entiendan el tráfico, ¿cierto? Con lo que está alrededor. Y el tráfico, ¿cierto? Es importante que hay que considerar también lo que pasa alrededor, ¿cierto? Y hay 3 módulos en Passion. Un primer módulo habla del pasajero mismo. Esto ustedes lo pueden ver con más detalle en el link que les compartí. Está también el módulo del bus, donde ustedes especifican la ruta y el intervalo, el número de pasajeros, etc. Y la salida del otro módulo también, que tiene que ver con algunas otras cosas que hay, ¿cierto? De la salida del bus, ¿cierto? Cuando sale y se tiene que incorporar a la ruta, si hay semáforos, obstáculos y algunas otras cosas más, ¿ya? Y la salida del software, ¿qué es lo que te entrega como output? Bueno, entrega el tiempo de espera, ¿cierto? La densidad, tiempo de servicio, bueno, un poco funciona de Passion, y aquí un poco cómo se puede entender cómo cómo interactúa el modelo a partir de los 3 módulos, ¿cierto? Que mencioné anteriormente. Eso es un poco el output que entrega a partir de estos indicadores de rendimiento, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden de alguna forma usar este software para su proyecto, y es un poco la invitación que hago. Y les sugiero que lo descarguen, que me pregunten cualquier duda que tengan, y obviamente como hay datos que ustedes no han podido medir en terreno o no los tienen, ahí yo trataría de sugerirles que usen algún supuesto o algún estudio relacionado, bien justificado, y que les permitan utilizar esta herramienta para ir mostrando un poco cómo poder simular sus soluciones al final, para ir diciendo esta solución es mejor que otra y cómo ustedes la fueron comparando. Así que esto lo pueden usar perfectamente de alguna manera para especialmente la tarea 3 que se viene ahora, y obviamente para la entrega final, que es lo que mencionábamos al principio de la clase. Así que eso era un poco lo que le iba a presentar hoy día. Básicamente era eso. Me voy a salir de acá por si hay alguna duda, así que tal vez se corte, pero
acá de nuevo. Me avisan y sigo conversando si me siguen escuchando. Y No se escucha. tal vez ahí se escucha un poco mejor. Ahí sí, volvimos. algo. Y entonces quería terminar la clase mostrándoles, ya estamos justo ya a tiempo, pero quería comentarles que esta es la tarea, ¿cierto? La tarea 3, que ya está en Canvas, y habla un poco de esta modelación. Entonces la podemos conversar si quieren con más detalle el día jueves en la ayudantía, pero lo importante es que ustedes entiendan que lo que se les pide es una grabación de tipo presentación, máximo 5 minutos, como decía ahí, y que ustedes muestren cómo usaron la modelación tanto de peatones como de vehículos, en el caso de estudio con proyecto y sin proyecto, para ir comparando sus soluciones. Entonces recuerden que pueden usar a nivel peatonal los diferentes métodos que se proponen, que los conversamos en las clases, algún software, algún demo, lo mismo para los buses o vehículos de transporte público, pueden usar Passion o Visim o otro, y ustedes pueden ir usando eso, como les decía, si no tienen los datos, pueden usar algunos supuestos, algún estudio o algo que respalde la justificación, y que ustedes sean lo más creativos posible para ir ilustrando y visualizando su resultado. Entonces, como les decía, independiente como aparece ahí la tarea, independiente de la cantidad de conflictos que ustedes identificaron y de la cantidad de proyectos o soluciones que ustedes proponen, la idea es que ustedes comparen sus soluciones usando alguna herramienta como las que les comentamos, tanto en la clase de modelación de peatones como en esta de modelación de vehículos. ¿Ya? Así que por ahí sería la clase de hoy día. No sé si alguien quisiera comentar algo, me avisan o por mail, o si quieren nos quedamos unos minutitos más conversando ahora. ¿Sí? Voy a dejar de compartir, a ver si... Sí, no sé si alguien quisiera conversar algo, me quieren comentar alguna cosa. ¿Todo bien? Ahí Maximiliano dice ok. Todo Perfecto. claro, profe. ¿Todo Muchas claro? gracias. Qué bueno. Qué bueno que les quedó el mensaje. O sea, igual hoy día el mensaje es, pueden usar modelación, pueden usar simulación, y vean cómo se estudia principalmente estos conceptos del tiempo de servicio de pasajero, la capacidad de un paradero o de alguna estación, de qué variables están detrás, y cómo podemos cuantificarlas para optimizar estos espacios al final. Súper, me alegro entonces que les sirvió esta clase interactiva, y nos vemos el jueves. No se olviden que tenemos esta ayudantía. Gracias, profe, que esté bien. No, gracias a Gracias, ustedes, profe. que tengan una linda tarde. Chao. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao.